Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia es. Hoy tenemos nuestro servicio de lectura número 96 del martes 11 de junio de 2024. Vamos a continuar ahí en Éxodo 30. Hoy ya es el final de Éxodo 30, el capítulo 30 de Éxodo. Y nos faltó leer de la lectura acerca de la unción, o sea, del Espíritu Santo, este pasaje de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 4, versículos 10 al 19, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea, la finalidad, el propósito está ya bien determinado. Nuestro servir a Dios en la fe de su Hijo, ungidos por el Espíritu Santo para desempeñar una labor dentro del ministerio de la reconciliación, dentro del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia, ha de ser para que Dios sea glorificado por Jesucristo. Dice: a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así como él también lo dijese en el Antiguo Testamento, él no conoce a otro Dios fuera de él, y a otro no dará la gloria. A otro no dará la gloria. Luego dice en las Escrituras lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hablando de la unción del santo, hablando de la necesidad de agradar a Dios, de la necesidad de servirle a Él, hemos de estar conscientes que dentro de ese servicio hemos de reflejar la verdad, hemos de reflejar el amor de Dios, y esa manifestación del amor también será a través de la predicación del Evangelio, dando a conocer la verdad de Dios, con lo cual sabemos que el mundo, en primera instancia, los que no creen nos van a aborrecer, pero quienes crean, ciertamente para ellos somos grato olor de Cristo, en aquellos que se salvan. Y hemos de estar conscientes que por la predicación del Evangelio, a través de la unción del Santo, nosotros también de igual manera seremos ¿qué? Seremos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué razón? Porque eso está dado ya por Dios. Todos los que predicamos el Evangelio, los que vivimos según el Evangelio, como dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifique a Dios por ello. El padecimiento entonces tiene que ver con que nosotros vivimos conforme a la sabiduría de Dios y vamos contracorriente. Dice que al mundo les parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución en el que ellos están. Entonces, para ellos somos necios o tontos, porque no tenemos una sabiduría que ellos llaman que es superior a la de Dios. La falsa llamada ciencia, la llamó el apóstol Pablo. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Desde que aquí aparece esta palabra de hacer el bien, que es distinta a hacer bien. Por eso les decía, la Biblia en cuanto a sacrificios espirituales no habla de hacer el bien, habla de hacer bien, o sea, de servir en favor de otros para mostrarle el poder de Dios, para ministrarle del poder de Dios, ya sea mediante sanidades, milagros, favores, teniendo favor con la gente como Jesús, que andaba haciendo bienes. Pero esto de hacer el bien tiene que ver con la conducta cristiana, o más bien con el proceder de acuerdo a la sabiduría de Dios. Entonces tenemos hacer bien y hacer el bien. Hacer bien es para ministrar afuera, a que otros a través de las obras conozcan el amor de Dios. Y hacer el bien tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Es algo ya interno. Hacer el bien tiene que ver con andar como Jesús anduvo, agradando al Padre en todas las cosas. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios que los cristianos evangélicos padezcamos por causa de la justicia. Recordemos eso que Jesús dijo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si usted verdaderamente y yo estamos amando a Dios conforme a su palabra, vamos a ser vituperados, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser perseguidos, vamos a ser rechazados, vamos a ser menospreciados, y eso ya está, esa es la voluntad de Dios. O sea, eso es lo que ya Dios determinó que suceda por causa de la maldad de este mundo. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien, o sea, procedamos conforme a su sabiduría. Ahora sí, continuamos en el capítulo. Ahora, esto que menciona Pedro es porque él lo dice aquí, vea. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti, reposa sobre mí. Tenemos la unción del Santo y la presencia y la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios, rigiéndonos y guiándonos en todas las cosas, para que en todo glorifiquemos a nuestro Padre. Y ya para finalizar, Éxodo capítulo 30, vamos a ver los versículos 34 al 38. En los primeros versículos veíamos acerca del altar, del incienso. Estos versículos se van a ocupar como tal del incienso, ya no del altar, sino del incienso. Entonces el incienso de la oración es el olor de vida para salvación. Leamos entonces Éxodo 30, 34. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas. ¿Por qué? Porque van a hacer eso un incienso. La oración es un incienso de especies semejante a especies aromáticas, a incienso de especies aromáticas. Menciona ahí estacte y uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso.
y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. O sea que aquí nos están diciendo que la oración, en este versículo anterior, tiene que tener un peso ideal. La oración tiene que ser pura, el incienso. La oración tiene que ser pura, tiene que tener un peso ideal. Esa pureza y ese peso ideal de la oración se la da el sacrificio de Cristo. De ahí que todas nuestras oraciones, toda la intercesión que hacemos, el clamor, el ruego, la súplica, las peticiones hechas a través de la obra de Cristo son algo puro y santo, deben ser puras y santas. La pureza y la santidad de la oración es a través del entendimiento y comprensión de la obra de Cristo. Dice en el versículo 36, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Dice, o será cosa santísima. Entonces la oración es cosa santísima. El Señor Jesucristo, hablando de la oración, refiriéndose a los fariseos habían corrompido la oración. Los fariseos estaban haciendo oraciones que no eran puras, que no eran santas, que no eran en su peso ideal, que no eran conforme a la justicia por la fe, que no eran conforme a la voluntad de Dios. Porque dice él que en vez de orar, lo que hacían era hablaban consigo mismos y se justificaban a sí mismos, menospreciando a otros también. Y Jesús dijo que usaban muchas palabras. Ahora, hablando de los gentiles, también los gentiles corrompen la oración usando vanas repeticiones, pensando que por su palabrería serán oídos. Todas oraciones que fueron juzgadas por Jesús fueron ciertamente juzgadas porque no tenían la condición de ser puras ni santas. No eran algo santísimo. Solamente, como dice Jesús, eran un medio para ganar popularidad, porque dice que también ellos oraban en pie en las sinagogas y en las calles para ser vistos de los hombres y que ciertamente ya tenían su recompensa. La recompensa era esa, de ser vistos. ¿Cuál era la recompensa? Haber sido vistos por los hombres. La gloria de los hombres. Pero también usaban, según la revelación del Espíritu Santo, esas largas oraciones en las casas de las viudas con pretexto para luego sacarle provecho y despojarla a las viudas de sus pertenencias. Largas oraciones. Eran oraciones corrompidas, corruptas, faltas de entendimiento, faltas de pureza, faltas de santidad, que no estaban tomadas del altar del sacrificio, que no eran según el propósito de Dios, no eran según la obra de Cristo, no eran según la sabiduría de Dios en Cristo, no eran guiadas por el Espíritu Santo. Esto dice, la oración es cosa sagrada para Dios. Dice, como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. La oración es cosa sagrada para Dios. Aún dice también el Señor Jesucristo por boca del apóstol Juan en sus cartas, hablando de la oración, que muchas oraciones, faltas de pureza, son hechas vanamente, porque solo son pensadas o solo son hechas para satisfacerse a sí mismos. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y el énfasis de esas oraciones
es que no están hechas conforme a la voluntad de Dios. Por eso entonces, aquí usted en estos versículos encuentra que la oración es cosa santísima. Y luego repite, cosa sagrada. Acá nuevamente, cosa sagrada. Dice, para Dios. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea que ciertamente aquí es bastante delicado el asunto. ¿Por qué razón? Porque una oración que no esté sujeta a la voluntad de Dios, que se haga con otros propósitos diferentes y se presente a Dios con otros propósitos diferentes y no conforme su palabra, es causal de condenación. Eso se lo dice acá el Espíritu Santo en el versículo 38. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado entre su pueblo. O sea, alguien que haga oraciones por solo deleitarse en ellas para sí mismo y no sean presentadas a Dios mediante el sacrificio de Cristo y la obra de Cristo y el ejemplo de Cristo y la guía del Espíritu Santo, también será causal de condenación. La persona será cortado de entre su pueblo. Sobre este último versículo tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Se lo voy a resumir y vamos luego a ver la parte de qué pasó con Usías. En el segundo libro de Crónicas 26, 16 al 21. El rey Usías. Se lo resumo. Este Usías, este rey, él tenía 16 años cuando lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Amasías duerme y él es entonces instituido rey. Reinó 52 años en Jerusalén. Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová a lo largo de esos años que fue rey. Y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, ¿se acuerda? El profeta. También era entendido en visiones de Dios y en esos días buscó a Jehová y Dios lo prosperó. Tengamos en cuenta lo que está pasando. Luego dice, Dios lo ayudó contra los filisteos, lo ayudó contra los árabes que habitaban en Gudbal y contra los amonitas, al punto que se hizo altamente poderoso. Dice el versículo 8 de ese capítulo. Y también era amigo de la agricultura, entendido en la agronomía, en la agricultura. Y además de eso, respaldado por un gran ejército de guerreros. Y además también hizo que se inventasen máquinas por ingenieros para la defensa de la ciudad. Y se hizo muy poderoso. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Donde no se mantenga la persona en la humildad y en la sencillez de corazón, ¿cierto? Donde las personas no se mantengan en esa humildad y sencillez de su corazón, de no permanecer en la palabra de Cristo, empiezan a cometer errores. Dice, cuando ya era fuerte, ahora sí, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cosa que estaba únicamente dada ¿para quién? Para los sacerdotes, para el sumo sacerdote. Pero él dice aquí que se enalteció su corazón. El enaltecimiento de corazón siempre ha sido la debacle y el pecado que lleva a la persona a rebelarse contra los designios de Dios o contra la voluntad de Dios.
El enaltecimiento de corazón fue lo que hizo que ese querubín protector fuera arrojado con la tercera parte de los ángeles. El enaltecimiento de corazón fue lo que llevó a Saúl a perder el reino. El enaltecimiento de corazón llevó a Salomón a pervertirse tras los ídolos de las mujeres. El enaltecimiento de corazón llevó al pueblo de Israel a dar vueltas en el desierto 40 años y perecer allí. El enaltecimiento de corazón llevó al pueblo de Israel a más de 400 años en los cuales no había quien les diese una palabra hasta el profeta Samuel que llegó. El enaltecimiento de corazón contra la palabra de Dios y oraciones hechas conforme la voluntad del corazón y sabiduría humana y no sujetas a Cristo, lleva a las personas a rebelarse contra Dios. Y aunque oren, y aunque intercedan, y aunque clamen, su oración es no más que una cosa abominable, no es pura, no es santa. Entonces este hombre, enaltecido de corazón, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Urías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Amados hermanos, está claro esta palabra que el Espíritu Santo nos está hablando en esta noche. Sé que nos gusta orar. Sé que nos gusta interceder. El Espíritu Santo nos habla por la palabra que lo hagamos conforme a la voluntad de Dios. Que lo hagamos sujetos al propósito de Dios. Que lo hagamos conforme el propósito de Dios en Cristo. Sujetos al ejemplo que Cristo nos ha dado. Que no abusemos y no pretendamos ir a Dios en oración con un corazón enaltecido, con grandeza y superioridad, sino más bien con un corazón humilde. Dios resiste a los soberbios. Dios resistió a Usías. Y Usías hasta el día de sus días fue leproso, depuesto de su reinado y sacado y excluido de la casa de Dios. Y esto no es más que un ejemplo de lo que sucederá cuando todos los cristianos evangélicos que oran conforme su voluntad y no conforme la voluntad de Dios, ciertamente también serán excluidos de la casa de Jehová. Y la lepra, que la lepra es tipología del pecado, con ella ciertamente vivirán hasta el día en que mueran para luego ser echados al infierno. Esto es bien serio. No estoy interpretando nada, ni es nuestro deber interpretar las escrituras, es nuestro deber obedecerlas, entenderlas,
Por eso también el Espíritu Santo dijo que estas cosas se escribieron para darnos ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron, no hagamos lo mismo que los fariseos, tomar la oración para fama, tomar la oración para grandeza, tomar la oración por dinero, tomar la oración como en el caso de los gentiles para hacer solamente una vaga y vana repetición, tomar la oración como Usías, con enaltecimiento de corazón, rebelándose contra Dios y sus mandatos, y mucho menos tomar la oración como brujería. Un componente esencial de la oración, de ese incienso puro, de esta cosa santísima, como la llamó Dios, de esta cosa sagrada a Dios, así la llama Él, este incienso, esta oración. Un componente esencial de la oración es el propósito de Dios en Cristo Jesús. La oración es para que el Padre sea glorificado. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Orar también siguiendo el ejemplo dado por el Señor Jesucristo. Y ese ejemplo consiste en que la oración se sujeta a la voluntad de Dios. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. También otro componente es orar conforme a las Escrituras. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, oraciones hechas por cristianos evangélicos desobedientes, eso es abominación para Dios. Eso es tipo Usías, tipo Saúl, tipo fariseo, tipo gentiles, tipo brujos. Dice, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Toda oración que no se sujeta a la sabiduría de Dios es adivinación, rebelión, idolatría, obstinación. Primer libro de Samuel 15:23 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por eso podemos asegurar que toda oración en la cual no haya obediencia a Dios, no haya sujeción a la sabiduría de Cristo, es pura brujería, es pura adivinación, es pura rebelión, es pura idolatría, es pura obstinación. Y ya sabemos las consecuencias. Ciertamente, alguien quien haga una oración que no contenga esos componentes antes vistos antes, por la gracia de Dios en Cristo y por su palabra, será cortado del pueblo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese que Usías se enaltece, pero cuando va a orar con un corazón enaltecido, es hecho leproso y sacado de la casa de Jehová y depuesto de su reino y muere leproso. Y en este caso, Saúl, por no atender a la obediencia a la palabra de Dios, también es desechado. Aquí se combinan que las dos cosas. El hombre que aparta su oído para no obedecer la ley, su oración es abominación. La primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos 15 al 23, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuántas oraciones se han hecho? ¿Cuánta intercesión se ha hecho? Sin amar. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Luego el apóstol Juan dice lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, ahora, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y mira lo que dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Aquí está lo de Proverbios. El Espíritu Santo tiene muy en cuenta la obediencia a la palabra de Dios para luego ir y presentarse a Dios en oración. Palabra y oración. Palabra y oración. Hoy le recordaba a mi hija Sara la necesidad de leer y orar. Y orar de acuerdo a lo leído, de acuerdo al propósito de Dios. Y ella me decía, y también canto. Ah, bueno, entonces también cante. Alabe a Dios. Pero primero es palabra, oración, y luego oración conforme a la palabra y alabanza conforme a los hechos y obras de Dios. Porque el Espíritu Santo sí tiene bastante en cuenta que todo este incienso, que es cosa pura, cosa santísima, cosa sagrada a Dios, como él es la oración, esté regida o presidida por la palabra. Dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 20, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Desde que acá empieza a llevar lo que es para una vida de oración, tener el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Creer al testimonio que Dios ha dado acerca de la vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Luego va a orar. Él sigue diciendo, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza. Fíjense, nuevamente lo coloca en el contexto de la oración. La anterior lo coloca en el contexto de la obediencia a la palabra. Este pasaje también de la carta de Juan coloca la oración en el contexto del altar, del sacrificio y del propósito de Dios en Cristo. Dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Jesús expresó, esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Nuevamente, y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Luego dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento por medio de la unción del Santo, de lo que estamos hablando de la unción santa,
del Espíritu Santo. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, fundamental para una vida de oración, para esa oración pura, para esa oración santa, para esa oración santísima, para esa oración sagrada a Dios, es estar en su Hijo Jesucristo, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, en esta noche. Y luego ya podrían encender sus micrófonos para saludar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, primeramente te pedimos que perdones a cada uno de nosotros en toda oración que hemos hecho apartada de la obediencia a Cristo. Perdónanos por toda oración e intercesión hecha conforme a nuestra voluntad y no conforme a la tuya. Perdónanos por haber hecho oraciones a la manera de Usías, yendo en contra de tu palabra, buscando solo nuestro propio beneficio. Perdónanos por la desobediencia a tu palabra, con lo cual nuestras oraciones han sido abominables delante de ti y han sido rechazadas y no han sido respondidas. Perdónanos por no tener en cuenta la trascendencia de orar conforme a tu palabra y la obediencia a tu palabra según la voluntad tuya que es en Cristo Jesús. Perdónanos también muchas veces por orar o por haber orado sin tener en cuenta el amor para con nuestro prójimo. Perdónanos, Padre Santo, por orar solamente por rito o por religiosidad. Y te rogamos, Señor amado, que conforme lo dijo Jesús, seamos santificados en tu verdad. En esta palabra que tú nos has hablado en esta noche, seamos santificados. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mediante ella, Señor, concédenos hacer oraciones puras, santas, sagradas para ti, conforme tu voluntad que es en Cristo Jesús. Que tengamos presente en todo tiempo la obediencia. Que nos dediquemos al estudio, lectura, meditación, obediencia, vivencia de tu palabra, para que tengamos una vida de oración sana, conforme las sanas palabras enseñadas por Jesús. Una vida de oración pura, sagrada, santísima, conforme la sana doctrina, conforme las sanas palabras enseñadas por tu Santo Hijo, Señor. Y la revelación de tu palabra que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros. Concede, Señor, que todos los intercesores, todos los grupos de oración, toda la gente que está involucrada en la oración, todos nosotros seamos santificados. Así como la oración misma es santa, es pura, es sagrada, es santísima, así también los que la hacemos entendamos que hemos de también presentarnos delante de ti, puros en Cristo Jesús. Que podamos levantar esas manos santas sin iras ni contiendas. Que podamos presentarnos delante de ti y poder reconocer que separados de ti nada podemos hacer. Que también abramos nuestro corazón
Cuando algún hermano o una hermana esté en necesidad, que también dispongamos nuestro corazón a orar cuando alguno peque, orando para que tenga vida. Involucrarnos y comprometernos, Padre Santo, en una vida de oración conforme el ejemplo que está en Cristo Jesús, para que en todas las cosas tú seas glorificado. Toda petición, todo ruego, toda súplica hacemos en favor del pueblo de Israel, del pueblo gentil, de la iglesia, Señor, para que tú te glorifiques, ministrando también sabiduría, entendimiento, revelación de tu propósito a los corazones, Señor, que son descendientes de Abraham por Isaac, a quien tú diste, Señor amado, la promesa de la simiente, en cuya simiente sean benditas todas las familias de la tierra, juntando, Señor, a israelitas y gentiles en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz por medio de la obra de Cristo. Así también nosotros, Señor, como iglesia que somos, tengamos esa santidad en la oración, una oración conforme a tu voluntad, guiada, regida por tu palabra, guiada y regida por el Espíritu Santo, y que ciertamente tengamos esa confianza de la que habla el apóstol Juan en su carta, que tengamos esa confianza en todo aquello que te pidamos, Señor, sabiendo que tú nos oyes, sabiendo también que recibiremos las peticiones que te hacemos, porque también nosotros, Padre Santo, te agradamos, haciendo siempre lo que a ti te agrada. Te doy gracias por todos los hombres y mujeres que están involucrados y comprometidos con la oración y la intercesión en todas las iglesias locales, en todas las naciones debajo del cielo, para que obedezcamos al testimonio que hoy nos ha dado el Espíritu Santo, al testimonio que el Espíritu Santo da a los pastores y ministros del Evangelio en todas las naciones, para que toda la congregación, todas las iglesias cristianas evangélicas santifiquen, consagren, depuren, purifiquen la oración mediante la obra de Cristo, para que nadie, Señor, sea condenado por desobediente o por enaltecimiento de corazón. Guárdanos, Padre Santo, de la lepra del pecado y de ser echados y arrojados de tu casa y de puestos del lugar de preeminencia que tú nos has dado como hijos tuyos, Señor. Guárdanos de toda rebelión, de toda obstinación, de toda desobediencia. Que hagamos una oración, Señor, que sea ese incienso de olor grato para ti todos los días, que la hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén.